El tema del día de hoy, jovencitos, se llama magnitudes físicas vectoriales, primera parte. Bien, te voy a explicar qué cosa viene a ser una magnitud. Bueno, te voy a recordar mejor de lo que hicimos ya veces anteriores. Una magnitud es todo aquello que se pueda medir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo aquello que nosotros podamos medir se llama magnitud. Y física porque lo vamos a ver en esta rama de la ciencia que es la física. ¿Y por qué se llama vectoriales, profesor? Bueno, ya te hablé la vez pasada que las magnitudes se clasifican en grupos. Uno de ellos se llama vectoriales. ¿Y quiénes son los que corresponden a esas vectoriales? Bueno, las magnitudes, por ejemplo, como la velocidad, la fuerza, ambos se pueden representar como un vector. Ahorita te explico qué es un vector. ¿Qué es un vector? Es la pregunta que primero tenemos que nosotros conocer su respuesta. Fíjate ahí el punto. Imagino que ya lo has visto. Desde ese punto, lo que voy a hacer yo es graficar una flecha. ¿Has visto que apareció esa flecha? Esa flecha que está ahí va a ser mi vector. ¿Correcto? Ahora, por el mismo punto he graficado una línea horizontal, como lo estarás notando. ¿Sí? Esa línea horizontal, ya, está ahí. Es importante porque el vector, o sea, la flechita que he dibujado hace un momento, ¿ya? Que es el vector. A ver, un momentito, jóvenes. Un momentito. Voy a pausar un rato la clase. Alguien está maniobrando la pantalla, por favor. No toques tu pantalla, ¿ya? No toques tu pantalla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Esta flechita va a representar mi vector. ¿Correcto? También está acá una línea horizontal. ¿Sí? Esta es la línea horizontal conocida. Esta flechita y la línea horizontal van a formar un ángulo. Ahí está el ángulo. A ese ángulo lo voy a llamar, luego vamos a ponerle su nombre. A esta flechita le voy a llamar flechita A. ¿Correcto? Bueno, esta flechita en realidad va a ser mi vector, al cual he puesto de nombre A. Y notarás que arriba tiene una rayita. ¿Correcto? Entonces, los vectores se representan con letras del alfabeto, desde la A hasta la Z, y deben tener una raya arriba. No toques tu pantalla, por favor. ¿Correcto? Muy bien. Como te decía, este vector va a formar un ángulo con esta línea horizontal. ¿Correcto? Va a formar un ángulo con esta línea horizontal. Ahí está el ángulo, es el ángulo beta. ¿Listo? Esta flecha, o vector, su nombre es vector, ¿no? Tiene un tamaño. A ese tamaño se le denota con la misma letra A, pero sin el sombrero arriba. ¿Correcto? Fíjate, acá está con sombrero y arriba está sin sombrero. Cuando no tiene su sombrerito, su raya arriba, se dice que este representa el tamaño del vector. ¿Qué tamaño tiene este vector A? El mismo A, pero sin sombrerito arriba. Este eje, como te indiqué hace un momento, es el eje X positivo. El eje X es el que está horizontal y el eje Y, acuérdate, es el que va en vertical. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del vector? Ahí está. Bueno, el vector habíamos quedado que es esta flecha de acá. ¿Qué elementos tiene? Bueno, como ya te indiqué, la letra A con su sombrero arriba, bueno, no salió bien acá el sombrero, se lee vector A. ¿Sí? Profe, y si lo pongo una letra B, bueno, leeremos vector B. ¿Correcto? ¿Qué viene a ser A sin sombrero? Es el módulo del vector A. O sea, el tamaño de este vector. El módulo es el tamaño, muchachos, no es el módulo que tú tienes ahí. El módulo se refiere al tamaño en vectores. ¿Correcto? Pero ese módulo también se puede representar, ¿no?, con dos barritas al costado,
y una línea arriba. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué cosa es beta? Bueno, beta es la dirección del vector A. Ah, ya, o sea, el ángulo que forma el vector con la línea horizontal, con el eje X, se llama dirección. Entonces, quiero que no me confundas acá estos puntos, ¿correcto? Entonces, vamos de nuevo. Este puntito, con el que iniciamos, se llama punto de acción, ¿ya? De ahí partió una flecha que hemos llamado vector. Por ahí también pasó, no toques tu pantalla, por ahí también pasó una línea horizontal, ¿no? Que es el eje X positivo, ¿correcto? Y también estamos notando nosotros, ¿no? Que por aquí está el tamaño del vector, ¿correcto? ¿Qué es un vector? Bueno, un vector, muchachos, es una entidad matemática, ¿ya? Que representa las magnitudes vectoriales. Hace rato te hablé de un ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué, profesor? Porque lo puedo representar con una flechita como esta de acá, con una flechita lo puedo representar. ¿Sí? ¿Y cómo así? Si tú aplicas fuerza, puedes aplicar fuerza hacia la izquierda, puedes aplicar fuerza hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? Claro, cuando tú empujas algo o alguien, si te digo empuja la mesa, lo vas a empujar hacia a un determinado lugar. Entonces le estás dando una orientación, le estás dando un sentido, estás dando una dirección. O sea, le puede representar a esa magnitud con una flecha. Esa flecha se llama vector. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Vamos a conocer acá tipo de vectores. Los primeros que aparecen se llaman colineales. ¿Por qué se les llama colineales, profesor? Los vectores se llaman colineales, muchachos, porque están en la misma línea. Si yo grafico una línea y en esa misma línea encuentro 2, 3, 4, 5, 20, 100 vectores, ¿no? Todos ellos serán colineales porque están en la misma línea. ¿Correcto? Acá dicen A, B y C son colineales, bueno, están en la misma línea. No, los vectores colineales, perdón, pueden ser del mismo sentido o de diferente sentido. ¿Qué significa sentido? Por ejemplo, A y C, perdón, apuntan a la derecha, mientras que B apunta a la izquierda. O sea, el sentido puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo de menos. Lo importante es que estén todos en la misma línea como está A, B y C. El otro tipo son vectores iguales. Los vectores iguales tienen la misma dimensión, el mismo tamaño y también apuntan al mismo lado. Ambos vectores, por ejemplo, apuntan hacia la derecha. Su tamaño de ambos deben ser exactamente iguales. Cuando eso ocurre, se llaman vectores iguales. En resumen, tienen el mismo sentido y tienen el mismo módulo. ¿Correcto? ¿Qué más, profesor? Bueno, vectores opuestos. Los vectores opuestos, como tú notarás acá en el gráfico, ¿no? Apuntan a lados contrarios. Fíjate, este vector que está apuntando oblicuo hacia abajo, mientras que el otro apunta oblicuo hacia arriba. Si a uno lo llamo vector A, al otro lo voy a llamar menos A. Pero no solamente debe pasar eso, estudiantes. Aparte de que los dos vectores apuntan a lados contrarios, su módulo, o sea, su tamaño, debe ser el mismo para los dos. Si este vector A tiene un tamaño de 5 metros, el vector menos A debe tener el mismo tamaño de 5 metros. Profesor, ¿no sería de menos 5 metros? No, el módulo siempre va a ser positivo. El tamaño de algo o de alguien siempre es positivo, nunca es negativo. ¿Qué tipo de vectores también debemos conocer? Vectores coplanares. ¿Por qué se les llama así? Si tú en tu mesa colocas estos tres vectores que aparecen ahí en el ejemplo, A, B y C, no, están en un mismo plano. Los vectores que están en un mismo plano se les llama coplanares. ¿Correcto? Pueden ser 3, 4, 5, 20, en fin. Otro tipo de vectores, el penúltimo, son los vectores concurrentes. ¿Por qué se le llama así? Porque esos vectores, cuando tú
los proyectas, es decir, por ejemplo, acá el vector C. El vector C tiene la intención de seguir por esta línea punteada, o sea, eso se llama su línea de proyección, así se le dice. ¿Ya? Esta línea de proyección del vector C va a llegar a un punto donde también pasa el vector B, o sea, la proyección del vector B, fíjate acá, ¿sí? Pero donde también pasa el vector A, ¿correcto? Entonces, si yo proyecto los vectores, o sea, proyectar es dibujar su posible camino del vector, ¿correcto? Noto que van a chocar en un mismo punto todos. Cuando eso ocurre, los vectores se les llama concurrentes. ¿Estamos? Ejemplo de la vida normal y corriente. Un punto de concurrencia en tu barrio, o como tú lo llamas, en tu zona, ¿no? En tu urbanización, son los mercados, ¿no? Son puntos de concurrencia porque todo el mundo va hacia los mercados. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. Vectores paralelos. Acá tienes que recordar un poco de geometría. ¿Qué son líneas paralelas? Son aquellas que nunca se van a chocar, ¿no? Entonces los vectores paralelos también van a cumplir esa condición. ¿Sí? Pueden tener sentidos diferentes o pueden tener sentidos opuestos, iguales, como está A y B y C y D. Son paralelos, pero también son colineales a la vez. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver los ejercicios que están realmente sencillos y fáciles. Solamente vamos nosotros a desarrollar estos problemas en base a la teoría que hemos visto hace un momento. Pregunta, ¿qué es un vector? Bueno, lo habíamos desarrollado primero esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un vector? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Un vector es una entidad. ¿Qué es una entidad, profesor? Por ejemplo, mira, te hago una explicación sencilla. Nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? O personas mayores de repente, a veces cuentan sus historias, ¿no? Y te hablan, por ejemplo, del espíritu, ¿no? Del alma, ¿correcto? Entonces, el espíritu o el alma son entidades, ¿ya? Entonces, acá en las matemáticas también el vector cumple un papel de entidad. O sea, es una entidad imaginaria, así como el alma, el espíritu es imaginario, porque no lo puedes ver físicamente. Un vector también es una entidad, pero matemática, ¿correcto? Entonces, un concepto claro de vector sería, pues, ¿qué cosa es un vector? Solución. Es un ente matemático. Un ente o una entidad es lo mismo, ¿ya? Es un ente matemático que representa a las magnitudes vectoriales. ¿Y cómo me doy cuenta que representan a las magnitudes vectoriales, profesor? Porque tienen un sentido u orientación. Ya te dije la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué, profesor? Porque la fuerza tú lo puedes aplicar hacia la izquierda, derecha, arriba, hacia abajo, ¿no? Y toda aquella magnitud que tú le puedes dar una orientación, un sentido, es decir, se puede ir a la izquierda, se puede ir a la derecha, se llama magnitud vectorial, como la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. No todas las magnitudes son vectoriales, hay algunas que no lo son, como el tiempo, ¿ya? El tiempo no es vectorial porque no se le puede representar como una flecha, así como a la fuerza sí se le puede representar como una flecha, y esa flecha se llama vector, ¿ya? Muy bien. Segunda pregunta. Una magnitud vectorial es aquella que, bueno, aparte de conocer su valor numérico es su tamaño, ¿no? Su módulo, acuérdate, ¿ya? Y su unidad, ¿no? Respectiva, necesitamos también conocer su, bueno, ahí lo vamos a redondear la idea. ¿Qué es lo que debemos conocer de un vector? Repito, una magnitud vectorial es aquella que, aparte de conocer su valor numérico y su unidad respectiva, necesitamos conocer también su módulo, o sea, su tamaño en sí, y su dirección, ¿ya? O el ángulo que forma con la línea horizontal. ¿Correcto? A ver, te voy a aclarar eso. La fuerza se puede representar en números, ¿ya?
y también se puede representar en unidades de medida, ¿correcto? Igual que la velocidad. Por ejemplo, los que tienen vehículo, los que han visto un vehículo, ¿no? El carro avanza más rápido, tiene mayor velocidad, ¿no? Y tú ves en el velocímetro que marca 50 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, sube a 100 kilómetros por hora, así. ¿Te das cuenta que va midiendo? O sea, se ayuda de un número, ¿no? ¿Cuál sería? Por ejemplo, 100 kilómetros por hora sería su unidad, ¿correcto? Y la velocidad tiene módulo y dirección porque te lleva hacia algún lugar la velocidad. ¿Listo? Muy bien. Pregunta 3. El está dado por el origen del vector. Bueno, ¿cuál sería ahí la respuesta, jovencitos? El punto de aplicación, claro que sí. ¿De dónde nace el vector? Del punto de aplicación. Por ese mismo punto de aplicación también pasaba la línea horizontal. ¿Te acuerdas que te comenté eso hace un momento? Muy bien. 4. El es el valor del vector y generalmente está representado a escala. ¿Qué significa a escala? O sea, cantidad numérica. Tu edad está representado a escala. ¿Por qué, profesor? Porque es una cantidad numérica. ¿Sí? Tu masa también está representado a escala porque es una cantidad numérica. Entonces, ¿cuál sería la solución? El módulo, ahí está. O sea, el módulo de un vector, o sea, su tamaño de un vector, ¿no? Está representado a escala, o sea, con un número, con una cantidad numérica, igual que tu talla. Recuerda que el módulo viene a ser el tamaño del vector, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es tu módulo tuyo? O sea, te estoy pidiendo tu tamaño, ¿no? Tu talla. Podrás decirme 1,50 m, 1,60 m, según. ¿Correcto? Pregunta 5. Tengan cuidado con lo que escriben en el chat. Si encuentro algo inadecuado, les voy a quitar 5 puntos a ese estudiante o señorita, ¿ya? 5. El, rayita, es la orientación del vector. ¿Ven? Solución. Sentido. Claro que sí. El sentido es la orientación del vector. ¿Qué es el sentido? La puntita del vector, ¿no? La puntita del vector, ese es el sentido del mismo. ¿Ya? Facilito, ¿no? Vamos con la pregunta 6. Dice, la, puntos suspensivos, está dada por el ángulo que forma el vector con el eje X positivo del plano cartesiano. ¿Cuál sería acá la respuesta, estudiantes? La dirección, así es. Claro, la dirección está dada por el ángulo que forma el vector con el eje X positivo del plano cartesiano. Así es, la dirección. Muy bien, estudiantes. Lamentablemente me gustaría desarrollar más problemas, pero el tiempo no nos va a acompañar. Recuerden que la tarea es de la página 72 del 1 al 5 para el día domingo 17. Y también recuerden que todas las clases que ya hemos desarrollado está aquí en mi canalcito para que lo puedas visualizar, sobre todo para tus exámenes. Muy bien, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy.